Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Bienvenidos a nuestro curso por excelencia, jóvenes caficultores de Nestlé. Y justo pues en nuestro curso también focalizado, ¿verdad? Llamado el ABC del café. Hoy tenemos una súper clase interesante, por lo cual les solicito tengan ahí su libreta y su lápiz, porque al final yo sé que por parte de ustedes se va a volver tan dinámico que van a tener bastantes preguntitas para el instructor estrella que tenemos, ¿verdad? Hoy la clase será impartida por nuestro instructor estrella, Julio Hernández, y sin antes pues darle siempre las recomendaciones de inicio de la clase. Favor, verifiquen su conexión, ¿verdad? Que sea una conexión estable para que no se pierdan ningún detallito de esta información súper importante, ¿verdad? De lo que son las prácticas culturales del cultivo de café. Y siempre tengan ahí su lápiz a mano con su papel, preferiblemente, ¿verdad? Al momento de finalizar la clase, como ustedes ya saben, estos 10 minutitos antes de finalizar la clase, les vamos a dar la participación. Ustedes pueden levantar su manito y hacer sus preguntas en vivo a nuestro instructor y también les vamos a dar seguimiento a todas estas preguntas que ustedes puedan enviarnos al chat de Facebook, eh, de Zoom, y también nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, ¿verdad? En Telegram, ya que estamos transmitiendo y estamos en vivo. Así que bienvenidos, jóvenes caficultores. Les recuerdo, estemos atentos, ¿verdad?, a la dinámica de la clase y le damos la más cordial bienvenida a nuestro instructor estrella, ¿verdad? Nuestro colega Julio Hernández, que tiene una súper clase, sé que les va a gustar a todos, ¿verdad? Y nos preparamos para las preguntas y respuestas al final de la clase. Ingeniero Julio, bienvenido, la clase es suya. Muchas gracias, ingeniera Suani, por esa extraordinaria presentación, ¿verdad? Y gracias a ustedes por estar siempre pendientes aquí en Jóvenes Caficultores, para poder pues seguir con nosotros aprendiendo y traerles todo este conocimiento. Hoy tenemos una clase muy importante. De hecho es una clase que podríamos decir que habla de generalidades en el cultivo de café. Pero yo estoy seguro que algunos de ustedes, pues con esto que se va a presentar hoy, van a complementar muchas ideas que ya traían, ¿verdad? Que hacen en su finca y que de repente pueden ir mejorando, ¿verdad? La clase de hoy se llama, a veces, bueno, siempre en el curso a veces el café, tema prácticas culturales en el cultivo de café, y entiéndase por prácticas culturales todas aquellas prácticas que realizamos en la finca, desde la siembra hasta la cosecha, que nos van a ayudar a mejorar nuestra producción y obviamente nuestra productividad, ¿verdad? Sí, que por ahí va más o menos la temática del día de hoy. Mi nombre es Julio César Hernández Casco, el número de teléfono de jóvenes caficultores es 3168-5203, y también pueden enviarnos información o escribirnos también a través del correo jovenescaficultores@ondocafeproyectos.com para aquellos que quieren de repente compartir con nosotros alguna información o escribirnos algo, ¿verdad? Siempre estamos en comunicación. Recuerde que Jóvenes Caficultores, cuando inicia un curso hasta que lo termina, está 24/7 trabajando en incrementar ese conocimiento que tanto nos interesa que ustedes vayan empujando, ¿verdad? Porque pues la caficultura depende de los jóvenes caficultores, de ese relevo generacional del que tanto hablamos. De ustedes depende que el conocimiento que obtengamos aquí pueda ir creciendo y multiplicándose, ¿verdad? Somos alrededor de unas 120,000 familias cafetaleras en nuestro país, en nuestro amado país Honduras, ¿verdad? Pues necesitamos que esos padres que hoy en día, pues de repente ya van como quien dice, no me gusta usar la palabra de salida, ¿cierto? Pero como que ya van un poquito hacia adentro, ¿verdad? Con su edad, de repente ya no tienen la fuerza para hacer estas prácticas culturales en la finca, pero ustedes sí la tienen porque ustedes están con el vigor de la fuerza. Entonces ustedes pueden aplicar toda esta información, y más ahora con las tecnologías. Mire, puede vernos por Facebook, por Telegram, los puede ver por YouTube, por Zoom, ¿verdad? Entonces, estamos aquí para ayudarles y para darles toda la información necesaria, jóvenes. Bueno, los objetivos de la clase: primero, conocer las diferentes actividades anuales que se deben de realizar en el cultivo de café.
conocer las etapas fenológicas del cultivo de café para aplicar las prácticas correspondientes según su desarrollo. ¿Qué prácticas se realizan en el año en el cultivo de café, verdad? Y en función de qué se realizan, porque sabemos que algunas prácticas no son correctas. ¿Y cómo sabemos? Porque la fenología de la planta nos lo dice. ¿Cuál es la respuesta de la planta a la práctica que yo estoy haciendo? Así se mide una práctica. Muchas veces cometemos el error de juzgar mal una práctica porque pensamos que no se debe hacer así y de repente se está haciendo de forma correcta o viceversa, pensamos que esa práctica es la correcta y tal vez no se está haciendo bien. Pero entonces aquí en Jóvenes Caficultores nos vamos a alinear para que entendamos qué es lo que sí se debe estar realizando en la finca, ¿verdad? Y esta información, jóvenes, es información socavada de institutos que tienen departamentos de investigación como ICAFE, como CENICAFE, tenemos Zamorano, también la ER de Costa Rica. Bueno, tenemos muchas universidades y muchos organismos internacionales y nacionales que trabajan en investigación y nosotros pues somos especialistas en transferir esa tecnología, llevarla desde estos centros de investigación y transferírsela a ustedes, jóvenes. Así que, bueno, vamos a darle seguimiento. Quiero mostrarles algo que les quedé viendo la vez pasada, este famoso cronograma, ¿verdad? De prácticas que se deben de realizar. Este es un trabajo que se hizo aquí en Jóvenes Caficultores. Inicialmente la ingeniera Suani comenzó con este cronograma, ¿verdad? Nosotros aportamos alguna información acá para alinearlo ya con ella y con el ingeniero Ale, que empezamos a trabajar y dijimos, vamos a concentrar todo esto para que los muchachos y pues en general nuestros caficultores puedan tener un calendario, digamos, para que sepan cuándo y cuándo se debe hacer una práctica, cuándo no se debe realizar una. ¿En función de qué? Bueno, se hizo en función del Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE. ¿Qué tenemos acá? Dice cronograma de actividades anuales del café para zona media alta. Recuerden que dependiendo de la altitud van a haber cambios. Algunas prácticas van a ser antes o van a ser después, porque las cosechas van a variar de acuerdo a la altura. Zona baja, ustedes saben, la cosecha se acelera más, zona alta lleva un poco más de tiempo. Eso va a depender de la altura. Obviamente la fenología de la planta va a cambiar, ¿verdad? Por la energía lumínica, por la cantidad de lluvia que cae, por relieve, por muchas variables, por muchos factores que intervienen ahí. Entonces, estas prácticas inician, por ejemplo, desde la selección de la semilla. Para esta altura vamos a colocar el ejemplo de que la semilla se selecciona en el mes de enero. Algunos lo hacen la preparación de su semillero en lo que es el mes de febrero, puede ser el mes de marzo o algunos en el mes de abril. Sin embargo, algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Es que cuando hacemos este semillero, es importante saber cuál es el periodo de tiempo, ¿verdad? Para sacar esa chapola, cuándo es el momento ideal. Ustedes ya saben que es cuando aparecen los dos cotiledones. Entonces, ese periodo nos lleva alrededor de unos 60 días. Entonces, para los semilleros preparados en el mes de febrero, se debe estar estableciendo el famoso vivero, ¿verdad? La preparación del vivero ya en el mes de marzo, a finales. Si se inició en febrero, a inicios de febrero, entonces a finales de marzo debería estarse estableciendo lo que es el vivero. ¿Cuándo en función de la siembra definitiva? ¿Cuándo es el momento ideal para hacer el semillero? 6 meses antes aproximadamente, ¿verdad? De establecer en el lugar definitivo. Si lo hacemos en febrero, entonces ya sabemos que esto nos va a estar llegando hasta el mes de septiembre. O sea, es decir, yo hago mi semillero en el mes de febrero, en el mes de marzo yo estoy generando ya el vivero, 60 días después. Ese vivero va a estar unos 4 meses y posteriormente al lugar definitivo, ¿verdad? Va a estar pasando ya en el mes de septiembre. ¿Por qué en el mes de septiembre, ingeniero Julio? Bueno, precisamente porque en ese mes, en Honduras, por lo menos, bueno, por lo menos aquí toda la zona de Centroamérica, ¿verdad? Las lluvias son bimodales, ¿no? Comienzan la primavera, la tenemos ahí en el mes de mayo, ha variado con el tema del cambio climático, pero siempre históricamente se ha manejado entre el mes de mayo
Y allá entre el mes de septiembre y octubre, pues se viene la postrera, que es cuando vuelve la gente ya a sembrar su maicito, su frijol, porque empiezan a caer estas lluvias. Entonces, aprovechando esas lluvias, es que se debería estar programando la siembra de ese vivero en el lugar definitivo. Entonces, el semillero lo tenemos 60 días antes de establecer el vivero, y ese vivero que va a estar alrededor de unos 4 meses. Obviamente esto no está escrito en piedra, va a variar, no es que a los 4 meses, dijo el ingeniero, hay que llevarla. No, usted tiene que ir viendo el desarrollo de la planta, ¿verdad? Y luego posteriormente lo lleva al lugar definitivo. Muy bien, entonces sigamos. Regulación de sombra. Una vez que terminamos la cosecha, ¿verdad? Una vez que terminamos la cosecha, hay algunas prácticas culturales que se deben de realizar en la finca. Primero, verificar cómo está la sombra en la finca. Se recomienda, ¿verdad? Según el Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE, que el control de la sombra debe realizarse antes de iniciada la floración y después de terminada la cosecha del año anterior, precisamente para evitar daños en el cafetal, porque usted sabe que al cortar ramas, entonces esas pueden caer y dañar la floración. Desde el momento en que comienza la floración, pues nosotros debemos ir cuidando esa floración, porque ese es el grano futuro que nos va a dar la cosecha futura, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el control de la sombra. Manejamos ahí alrededor de un 40% de sombra, lo que andamos recomendando para que haya buena entrada lumínica. Usted sabe que si no hay entrada de luz a la planta no puede formar sus fotosintatos o sus carbohidratos, ¿no? La oferta lumínica hace que ella comience a generar sus carbohidratos y eso hace que ella comience a generar su fruto. Si no hay energía lumínica, entonces ella no tiene cómo formar en las hojas esos carbohidratos y cómo van a llegar esos carbohidratos hasta el grano. La hoja es la fábrica de la planta. Toda la parte verde de la planta está haciendo fotosíntesis y esa es como una fábrica que está dentro, ¿verdad? Entonces ahí hace todos esos fotosintatos y los envía al grano y los está traslocando. Si usted mira una ramita de café, usted va a observar que hay varias hojas en esa bandola, ¿verdad? Entonces, todos esos granos, esos nudos que están ahí cerca de esas hojas, van a ser alimentados por esos carbohidratos que forman esas hojas y se traslocan al grano. Pero si no hay hojas, o si de repente no hay oferta lumínica, no hay formación de grano. Entonces a veces miramos la hoja muy frondosa, verdecita, hasta brilla, dicen, "Bueno, hasta café se mira, pero no hay grano". Una manejo de tejido, pero otra es por falta de oferta lumínica. Y por otro lado también que eso nos ayuda a controlar el tema fitosanitario, ¿verdad? El exceso de hongos, bacterias y aquel montón de bichitos que se encuentran en la finca que pues nos afectan al cultivo, directamente al cultivo de café. Bueno, el tema de regulación de sombra, muchachos, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Ustedes ya saben, es regular todo el sombrío de la finca para que podamos tener oferta lumínica. Ahora, entremos, ¿qué es la poda del café? Bueno, esta práctica es básicamente renovación. Es tomar el café que está todavía, que ya ha sido, ya gastado, ¿verdad? Ya ha tenido varias cosechas, 4 cosechas, ¿verdad? Entonces, desde ahí ustedes ya van notando que la planta empieza a desarrollar todo el grano en la punta de las bandolas y en la parte alta, ¿verdad? En las yemas, en la parte alta, ¿verdad? Podríamos decir que en las yemas apicales de las bandolas laterales. Entonces, y se va muy arriba, entonces arriba de 1.6, el promedio de altura aquí en nuestro país es 1.6, 1.65. Ya el cortero no alcanza ese grano, entonces hay que hacer un manejo de tejidos para que toda esa fuerza que se encuentra arriba descienda. ¿Cómo se hace? Hay diferentes, ahí les voy a enseñar una presentación para que ustedes puedan ver, no crean que solo el cronograma les traigo, no les traigo una presentación, pero quiero explicarles esto aquí sintetizado. En la presentación ustedes van a ver que hay diferentes tipos de podas, ¿verdad? Y hay una muy importante que es el descope, que es eliminar la yema apical para que toda esa fuerza hormonal de auxinas que están en la parte de arriba desciendan y se trasloquen a las yemas laterales. Al romper esa dominancia apical en la parte de arriba, entonces se trasloca hacia la parte de abajo y comienza a generar otras yemas. Tejido nuevo, frutos nuevos. Si no hay tejido, no hay fruto. Por lo tanto, sí debemos tomar en cuenta el manejo de tejidos. ¿Cuándo se debe hacer esas podas, señores? Bueno, el Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE
sostiene que la poda debe realizarse en verano, que normalmente es entre marzo y abril. ¿Por qué razón? Para evitar daños fungosos, ¿verdad? Si nosotros hacemos cortes, heridas en la planta y empieza a haber lluvia, eso nos va a incrementar daños por antracnosis. Y eso va a ir desgastando la planta. Usted va a tener que estar gastando muchos productos para controlar estas enfermedades que muchas veces son policíclicas, se mantienen varios ciclos en la finca y los daños son constantes. Entonces, lo mejor es hacerlo antes después de la cosecha, antes de iniciar las lluvias, esa renovación de tejido, ¿verdad? Van a variar, no vamos a hablar aquí solamente de manejo de tejidos, ese es un universo completo de información, pero es un pincelazo. Ya tenemos clases específicas más adelante para que ustedes puedan entender los tipos de podas, qué tipo de cortes debe hacer, cuál es el efecto negativo de la poda en el sistema radicular, cuál es el efecto positivo de la poda en la parte del follaje de la planta, todo eso. Muy bien, análisis de suelo. Ok, si nuestras lluvias se encuentran en el mes de mayo, deberíamos de estar realizando unos 60 días, unos 60 días antes de iniciar la lluvia. Por ejemplo, si las lluvias son en el mes de como el 15 de mayo, deberíamos estar realizando ese análisis de suelo, ¿verdad? A mediados del mes de abril, asumamos, unos 30 días, perdón, unos 30 días. Esos 30 días, que son el tiempo entre que usted saca la muestra y el tiempo que usted la manda al laboratorio, el laboratorio se tarda como 20 días en entregárselo, entonces usted ya más o menos está recibiendo ese análisis de suelo y una semana antes de que comiencen las lluvias. ¿Por qué, ingeniero Julio, es importante tener el análisis de suelo? Ayer se los explicaba el compañero Ale, que eso es como tener un análisis de sangre, ¿verdad? El doctor no le puede recomendar algo si no sabe que tiene usted, por eso le mandan a hacer N cantidad de exámenes. Hay gente que dice, gasté más en los exámenes que en el medicamento, porque el doctor le mandó a hacer 15 exámenes para determinar que tenía los triglicéridos en problemado, ¿verdad? Lo mismo pasa acá con el análisis de suelo. Usted manda a hacer un análisis de suelo para ver cómo está la situación de la finca y la recomendación muchas veces es algo mínimo. Ah, no, métale un poquito de urea, les. O tal vez algunas veces es un problema mayor, ¿verdad? Donde hay un gran desbalance y sí hay que hacer un buen plan de fertilización. Pero esto se debe hacer antes de las lluvias para que cuando vengan las lluvias, ese fertilizante pueda ser absorbido por la planta. Muy bien. Aplicación de enmienda. Bueno, esto es cuando el análisis de suelo lo recomiende. Si no lo recomienda, entonces no se hace aplicación de enmienda. Recuerden que el pH del suelo para el café debería ser entre 5.5 y 6.5. Si el rango de pH está por debajo de si el pH está por debajo de ese rango, entonces significa, muchachos, que tenemos que hacer una enmienda calcárea. Normalmente está por debajo, ¿verdad? O está en el óptimo entre 5.5 y 6.5. Nuestros suelos casi no son muy calcáreos, no son suelos que se van a pasar arriba de 7 del neutro, ¿verdad? Pero en caso de que se dé, pues ahí la encomienda es aplicar, puede ser abonos orgánicos que hacen que la acidez vaya bajando un poco. Que la acidez vaya, perdón, incrementando y entonces el pH va bajando un poco. Eso hace una liberación de ácidos en el suelo y bueno, hay otras enmiendas que se hacen, pero nosotros recomendamos mucho la pulpa descompuesta porque eso va a acelerar un poquito la concentración de iones hidrógenos y obviamente va a bajar el pH. En suelos calcáreos, ¿verdad? Cuando tenemos suelos ácidos, la recomendación es aplicación de cal. ¿Cuándo se debe realizar? Si yo hice mi análisis de suelo y me llegó a inicios de mayo y me dice que mi suelo está ácido, yo puedo estar encalando en ese mes. ¿Por qué? Porque la cal no reacciona si no hay lluvia. Si llueve y usted ha encalado, entonces la cal reacciona y el pH sube y de esa manera la planta se come todo lo que estaba bloqueado en el suelo. Entonces, en resumidas cuentas, el tema de análisis de suelo, aplicación de enmienda y aplicación de fertilizante normalmente se debe estar haciendo antes de las lluvias de mayo, ¿verdad? La fertilización es un tema aparte que hoy no lo voy a tocar a fondo, solamente mencionarle que se fertiliza cuando llueve. Si no hay lluvia, no se fertiliza. La planta primero toma agua y después come. No come y después toma agua. Es a la inversa. Primero toma agua y después come. Se toma alrededor de 5 litros de agua al día. Por lo tanto, necesitamos agua. Y si no hay agua, pues usted le aplica sal. Y no sé si usted ha visto cuando le aplicamos sal a una mano, ¿verdad? Cómo queda como húmeda la mano, precisamente porque la sal es higroscópica, absorbe el agua y más bien en vez de ayudarle va a afectar a la raíz. Hay que esperar que llueva y que llueva bastante para fertilizar. Eso puede ser que el plan de fertilización lo dividamos en dos partes, ¿verdad? Pero ahora tenemos una clase específica para ahondar en ese tema, para que ustedes
digamos, puedan aprender a detalle. Pero cualquier consulta que tengan al respecto la vamos a abordar aquí más adelantito. Incorporación de materia orgánica al suelo, pueden hacerlo en el mismo plan de fertilización si gustan. Mire, la materia orgánica es buenísima para el suelo, debemos tener un 5% de materia orgánica es perfecto, ¿verdad? De 5 a 10% dice ICAFE. De 5% ya los laboratorios dicen que hay un buen porcentaje de materia orgánica, ¿verdad? La materia orgánica es para el suelo. Sí hay cierto aporte a la planta, sí, hay un parte de aportes ahí nutricionales a la planta, pero la materia orgánica es para acondicionar el suelo para que la planta esté bien. No pensemos que un plan de fertilización solo con materia orgánica eh, funciona, muchachos, pero no es la regla más económica. Realmente el fertilizante sintético ayuda muchísimo. Nosotros hablamos de agricultura regenerativa acá, ¿cierto? Entonces, aquí mencionamos que aplicamos tanto fertilizante sintético como orgánico. El sintético porque va a alimentar a la planta y el orgánico porque va a alimentar o a mejorar las condiciones del suelo. Bueno, y algo otras prácticas, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, la fertilización foliar no la voy a mencionar. Monitoreo de alguna monitorea de plagas y enfermedades, monitoreo de la broca. Lo único que quiero mencionarles al respecto es que una vez terminada la cosecha, muchachos, hay una práctica importante que es recolectar los granos caídos en el suelo, colocación de trampas. Y si el porcentaje de incidencia de broca todavía permanece en un 2%, usted lo va a medir entre los 90 y 120 días, ¿verdad? Después de la floración más importante, ya voy a entrar a ese pequeño detalle. Entonces sí se puede aplicar un producto. De lo contrario, no es recomendable. ¿Por qué les hablo de la floración? Bueno, en este caso, en este escenario, entre 1000 y 1400 metros sobre el nivel del mar, tenemos el mes de abril, la floración más importante, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo hipotético, puede ser, en estas alturas pueden haber variaciones, puede ser que sea antes o después, pero por ahí anda el rango. Si es en el mes de abril, muchachos, significa entonces que yo debo contar 90 a 120 días después de la floración más importante. A los 90 días hago un monitoreo de la broca para ver qué porcentaje está. Si está arriba del 2%, aún después de haber hecho pepena, repela y colocación de trampa, entonces debo aplicar un producto. Yo le recomiendo biológicos, puede ser tricoderma, metarricium, tricoderma, perdón, Beauveria baciana, metarricium. Estos son productos buenísimos que le van a ayudar a usted a controlarlo. Hay algunos productos químicos, no quiero mencionar productos químicos porque nosotros no los estamos recomendando, pero sí hay algunos botánicos como el extracto de crisantemo que funciona muy bien, ¿verdad? Y pues en temas de certificaciones no les van a estar afectando porque el tema de agroquímicos ahorita está bastante delicado. Entonces, biológicos y puede ser un botánico de eso. Ok, ¿por qué les menciono la floración? Bueno, si la floración más importante acá, porque hay que tener un calendario de floración, te mira y dice, uff, ahorita está belleza la flor. Ok, ya hubo antes y ya se abrió la flor. Entonces, desde ahí usted empieza a contar el número de días. Ok, y lo mismo para la roya. Para hacer monitoreo de roya, cuando la flor abre, el grano ya está formado. Entonces, ¿cuándo debemos cuidar el grano? Desde que la flor abre, 60 días, 90 días, 120 días y 180 días son indispensables, porque eso es cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Que comienza el desarrollo de aquel bebé que está dentro, aquel embrión, luego feto, no me sé las etapas del desarrollo del niño, pero va en desarrollo. Y si hay un daño en una de esas etapas, entonces puede sufrir digamos, se le puede llegar a tener algún aborto espontáneo, ¿verdad? Y esto obviamente es la pérdida del niño. Lo mismo pasa con el grano de café. En estas etapas de 60 días a los 180 días después de la floración más importante, muchachos, es que tenemos que andar pilas detrás de esa finca para que la roya no nos vaya a volar toda la hoja. Dígase de paso que un dato muy importante es que se debe conservar el 70% de las hojas para que la planta pueda dar una buena cantidad de café. Póngale unas 20 quintales oro por manzana, ¿verdad? Para 3.500 plantas por manzana, que es lo normal que se utiliza para catimores. Entonces, 60, 90, 120 y 180 días después de la floración. Ahí usted hace monitoreo de roya y dice, ok, ¿cómo está el porcentaje de incidencia? A los 60 días el primero, ok, está al menos del 5%. Ok, vamos a aplicar un producto de contacto. Puede ser un caldo sulfocal, un producto que sea de contacto, que no le vaya a afectar
su economía, porque el sistémico es más caro, ¿verdad? Ok, a los 90 días volvió y revisó y dice, ok, miro que aquí el porcentaje de roya es bastante alto, tenemos arriba del 5%, porque el 5% es como el porcentaje de alerta. Ok, vamos a utilizar un biológico, si vamos a utilizar Lecanicilium lecani, y se va con ese Lecanicilium todos los días, mira, y ese Lecanicilium es tan bueno que lo comparan incluso con ostriazoles. Ojo, ese producto es muy bueno, es un biológico que es un antagonista de la roya. Lecanicilium lecani se llama. Se puede aplicar, ¿verdad? Lo dice usted a los 60 días, porcentaje de incidencia 5%. Si, no es, si es menos del 5, va a aplicar un producto de contacto. Ok, pero acá dice, ok, el porcentaje está alto, entonces le vamos a aplicar un producto. A los 120 vuelve a hacer muestreo, está alto, vamos a aplicarle un producto. Y a los 180 días, pues dice usted, no es necesario aplicarlo porque tenemos bajo del 5%. Entonces, perfecto, ¿verdad? Y otra cosa importante, si va a aplicar un triazol, un producto químico, tenga cuidado que no vaya a ser un producto que dure mucho tiempo en la finca, ¿verdad? Tiene que ser por lo menos unos 60 días. Ese es el rango que se maneja, 60 días antes de cosecha, ¿verdad? Que eso se le llama días a cosecha, la permanencia del producto en la finca, para que no vaya a tener efectos después y la compañera Suani se lo vaya a castigar ahí en, en el tema de calidad de café. Bueno, muchachos, ya con esto, ¿verdad? Que acabo de mencionarles, voy a irme ahorita para la presentación y que podamos ver a detalle toda esta información que yo les acabo de presentar. ¿Verdad? Hablamos del cronograma. Entonces, todas estas actividades se realizan en la finca, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a manejar a detalle desde la primera vez que lo hagamos, pero yo les recomendaría que ya que se les está mostrando acá, ustedes puedan ir trabajando en él, ¿verdad? Para ser lo más disciplinados posibles con estas actividades. La idea de esta clase de hoy es que ustedes puedan entender cosas prácticas desde la selección de la semilla hasta la cosecha, ¿verdad? Cosas sencillas. No voy a entrar en el tema de post cosecha, por supuesto, pero hasta ese momento, para que ustedes tengan una ABC, ¿verdad? ¿De qué se hace? Bueno, para aquellos que tal vez quieren emprender en el tema de café, ya aquí más o menos ya van a tener una idea. Entonces les decía yo, selección de la semilla, ¿verdad? Para aquellos que tienen planeado, ¿verdad? Sembrar y de repente no quieren comprar semillas certificadas, dicen, bueno, yo quiero seleccionar mi propia semilla. Bueno, aquí hay una pequeña imagen. La ingeniera Cibeles Bobadilla siempre les presentaba a ustedes, ¿verdad? El tema de selección de semilla. Creo que el compañero Alex Gómez también les dio una clase de esto hace poco. Entonces, pero lo recomendable es que ustedes compren una semilla certificada, ¿no? Que ya venga aprobada por un instituto como ICAFE, que diga, bueno, esta semilla viene certificada con su sello y toda la cosa. Selección de variedad, ¿verdad? Calidad de la semilla, tiempo al trasplante. Como les decía, sembramos la semilla, hacemos el semillero, obviamente, ¿verdad? Primero hay que desinfectar todo ese semillero para evitar que el sustrato vaya a ser contaminado. El sustrato que se recomienda es arena normalmente porque tiene buena filtración de agua, entonces la raíz se desarrolla bien y no tiene problemas, no tiene problemas de hongos que va a generarle daños ahí, el mal de tayuelo, ¿verdad? Entonces, la semillita desarrolla cuando salen los dos cotiledones, que son las dos hojas falsas. Entonces ahí es el momento ideal para hacer el dichoso trasplante. Lo pasamos acá al vivero. En el vivero, pues, según una recomendación de Cenicafé, dice que el 50% de la sombra se debe manejar. Si tenemos vivero a pleno sol, podemos tener problemas de mancha de hierro. La mancha de hierro reacciona con el sol y termina generando un daño a nivel de hoja, una quemadura. Ahora ustedes pueden ver ahí la lesión. Entonces, eso es por exceso de sol. Y bueno, en general las enfermedades, porque no solo la mancha de hierro, sino que hay otras enfermedades que atacan en el vivero, pero una de las más comunes es la mancha de hierro. Muy bien, aquí te va a durar alrededor de 4 meses, ¿verdad? Algunos les dura un poco más, va a depender, como les digo, de la altura, si está en zona alta, zona baja, puede variar. Y luego al lugar definitivo, que en el ejemplo que yo les ponía ya, son alrededor de 6 meses después de haber colocado la planta en el semillero, ¿verdad? Para llevarlo al lugar definitivo, aprovechando las lluvias que se dan en postrera. Entonces aquí debemos de seleccionar el tipo de suelo, la altura, condiciones físico-químicas del suelo, que eso tiene que ver con el análisis de suelo, etcétera. Ayer el ingeniero Alex les daba una cátedra acerca de este tema para luego llevar la planta. ¿Cuál es el objetivo de hacer toda esta preparación, verdad? Y cuidar la planta de café como que si fuera una hortaliza, dicen algunos. Bueno, precisamente la idea es que la planta llegue a un lugar donde ella pueda sentirse cómoda para desarrollarse.
Usted puede llevar una planta siquiera a un suelo todo rocoso o llevarla a un lugar donde el pH no es ideal y ella va a desarrollarse, va a luchar, pero no crea que va a llegar en el tiempo que usted espera la cosecha. Tampoco crea que esa planta le va a desarrollar o el potencial genético le va a dar el 100%. Por eso es que nosotros hacemos unas labores previas y esas son prácticas culturales, ¿verdad? Preparar bien ese agujero donde vamos a colocar esa planta para que la planta se desarrolle bien y sus raíces sean abundantes. La planta come por las raíces, no por la hoja. La hoja es para intercambio gaseoso. ¿Nos sirven hacer aplicaciones y la hoja las absorbe? Claro que sí. Algunos foliares por ahí, ¿verdad? Aminoácidos, lo que usted quiera. Pero en el suelo el mayor porcentaje de alimentación es por el sistema radicular, es en la raíz donde tenemos que poner los ojos. Los cañones hay que apuntarlos hacia la raíz, muchachos. Muy bien. Como les decía, ¿verdad? Previo a la selección, después de la selección de la semilla, establecimiento del vivero, hay que seleccionar el terreno, les comentaba ayer Alex Caballero también, la pendiente del terreno, digamos, cómo se debe seleccionar ese terreno, si está en condiciones, si la zona es apta, digamos, para circular vehículo a la hora de sacar la cosecha, en qué condiciones esté ese suelo. Bueno, primero debemos de tomar un nivel A, hay que estimar la pendiente. Déjenme colocar el puntero por acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver por aquí. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos, aquí lo tengo. Una vez que tenemos el nivel A realizado, ¿verdad? Que este nivel más o menos anda midiendo 2.10 de un lado, 2.10 del otro y 2 metros acá. Es un triángulo equilátero, ¿eh? El triángulo que tiene tres lados iguales, tres lados iguales. Entonces, colocamos el nivel A. Ese nivel A, usted mira a este señor que está acá, está con un nivel de gota. Se coloca en medio, en la vara de en medio, para que el nivel de gota nos calibre. Cuando la gota está en medio, significa que está obviamente recto, ¿verdad? Y ahí podemos medir la altura. Esa altura la dividimos entre el distanciamiento de esta pata a esta pata y entonces nosotros sacamos el porcentaje de pendiente. Ese porcentaje de pendiente es muy importante porque nos va a definir qué obras de conservación de suelo yo debo realizar en la finca. Porque si la pendiente es muy pronunciada, yo les recomiendo colocar obras de conservación o si no van a echar a perder su suelo. El suelo se lava cuando no hay obras de conservación. Y mire qué bonito también porque con este mismo nivel A nosotros tiramos las curvas. Vamos a grabar algunos videitos, tenemos pendiente eso para mostrarles cómo se debe de elaborar el nivel A y cómo se deben tirar los trazos que esto se hace también con el nivel A, unas curvas a nivel por acá, y mire, aquí está la barrera viva, ¿cierto? Creo que esta valeriana parece que fuera, creo que es valeriana. También hay una barrera que se utiliza mucho que se llama, algunas le dicen, vamos a ver, espada San Miguel. Esto se utiliza mucho en la zona de Copán. La espada San Miguel es parecido a la valeriana, solo que hay que controlarla porque a veces se inunda, se pobla demasiado, se pone muy densa y después nos roba espacio, pero si usted la está controlando, le va a funcionar muy bien. ¿En qué porcentaje dependiente? Bueno, tenemos, si el porcentaje dependiente del nivel A dice que es un 5%, las horas de conservación, ya sea la barrera viva, la barrera muerta, la zanja de ladera, se deben de estar colocando cada 20 metros. Si el porcentaje dependiente que estimamos aquí, esta relación que les dije, ¿verdad? La altura entre el distanciamiento de pata a pata, les da, y después lo multiplican por 100, obviamente, o sea, para que lo hagamos bien. ¿Verdad? Si aquí tenemos 10 centímetros entre 200 centímetros, entonces usted ese dato lo multiplica por 100 y le va a dar un porcentaje. Entonces dice usted, bueno, me dio 10% cada 15 metros, dice usted. Ok, cada 15 metros. Entonces usted coloca una barrera viva y luego 15 metros más adelante coloca la otra barrera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si el porcentaje de pendiente es demasiado pronunciado, entonces las barreras van a colocarse más cerca, porque el tema es que el agua tiene mucho arrastre de suelo. Y ese arrastre es pérdida de suelo, porque el suelo se deposita en la parte de abajo. Cada 5 metros el agua va alcanzando mayor velocidad, mayor aceleración. Entonces esa aceleración hace que vaya rompiendo el suelo y vaya terminando depositado en la parte baja, ¿verdad? Entonces fácil, hacen un nivelado y ya con el porcentaje de pendiente pueden tomarle una captura de pantalla o una fotografía para que ustedes puedan verlo ahí.
Aquí están las obritas de conservación, acá tenemos valeriana, ahora tenemos algunas barreras muertas, también con piedras. Estos son muy útiles porque a la hora de llover entonces se acumula en esta parte de aquí. Hay zanjas de ladera también, hay terrazas individuales, terrazas de banco para hortalizas, pero en café lo más común es utilizar barreras vivas y barreras muertas. Como les decía, con el tema del análisis de suelo, no voy a ampliar este tema. El ingeniero Ale que explicó mucho ayer al respecto, pero sí comentarles que para extraer esa muestra de suelo, como yo les decía, se deben hacer unos 30 días antes de las lluvias para mandarla al laboratorio, que se tarda alrededor de 20 días en darnos el resultado, ¿verdad? Entonces aquí miramos una persona que está con una pala, para aquellos que creían que solo con barré no se puede. Bueno, el barré no es ideal, es poco caro, pero el barré no es ideal porque está diseñado precisamente para extraer la cantidad de suelo que se ocupa para la submuestra, pero y que no daña tantas raíces, ¿verdad? El tema de la pala es que cuando hacemos el corte podemos dañar raíces y recuerden que el muestreo se debe realizar en la zona de goteo donde termina la bandola, ¿verdad? Porque ahí terminan las raíces de la planta de café. Entonces, esa es la zona más activa donde la planta come. En la zona de goteo, donde termina la bandola, ahí se hace el muestreo. Entonces, se toman, voy a hablar de forma general, 16 muestras por manzana, aunque esto no está escrito en piedra, ¿verdad? Esto puede depender de las condiciones del suelo, del relieve, de la textura de ese suelo, del color de ese suelo, porque si hay muchas diferencias, entonces no podemos decir que de una manzana tiene 3 colores de suelo, ¿verdad? Con pendientes diferentes, hay que sacar muestras diferentes de esa manzana. Pero si la manzana es como mesa de billar o con una pendiente que todo el suelo es parecido, no hay diferencias, es todo homogenizado. Entonces usted saca la muestra representativa de ese lote, ¿verdad? 16 submuestras, las mete en un balde, hace un corte. Si usted mira acá, la persona que metió la pala hizo un corte por un lado y aquí lo está haciendo, hace un corte por el otro lado y esta parte de en medio la introduce en el balde. Este no es el suelo ideal para enseñárselos, pero para que tengan digamos, un muestreo común, porque se dan N cantidad de muestreos en las fincas y muchos son suelos así como este. Entonces, introducimos en el balde, lo mezclamos bien, sacamos todo el montón de residuos que quedan ahí, ¿verdad? No es recomendable que esté muy seco ni tampoco que esté húmedo, ¿verdad? Porque eso afecta al final los resultados de la muestra. Eh, Se mete en el balde, se mezcla, se saca toda la basura y se mandan al laboratorio. La FIA, cuando yo mandaba análisis de suelo, me pedían 4 libras, válido, 4 o 5 libritas, bien mezclado y se envían, bien etiquetado con su nombre, número de teléfono, la finca, el cultivo, qué variedad, todos esos datos son importantes, incrustarlos ahí y enviarlo, ¿verdad? Mande su número de teléfono, porque imagínese, manda usted eso y cuando esté el resultado, ¿a dónde lo van a llamar si no puso el número de teléfono? Entonces sí es importante poner sus datos en esa muestra que se va a mandar, que se sacan 16 submuestras, se mezclan en el balde, se meten en una bolsa, ¿verdad? Que va a ir sellada y obviamente con la etiqueta para que vaya con sus datos. Se va al laboratorio y en el laboratorio después lo llaman y le dicen, fulano, ya está su muestra, ¿verdad? ¿Se la mandamos por correo o se la mandamos por WhatsApp? Usted decide, se la mandan por WhatsApp y usted ya lo lee y cheque. Aquí es un análisis de suelo, ¿verdad? Que ellos nos comparten. Este no es de la FIA, este es de Laboratorios Agroindustriales de Centroamérica. Aquí aparece el nombre del productor, aparece en número de teléfono, obviamente por temas de derechos no vamos a colocar los nombres de las personas, pero sí comentarles que este es un análisis de suelo. Aquí, de forma general, pH es 4.63, significa que el pH está bastante bajo, debe andar al 5.5, 6.5. Y si ustedes observan, el pH está bajo, ustedes pueden observar que las bases, potasio, calcio y magnesio, también aparecen bajas. O sea, es decir, están bloqueadas, obviamente porque el pH está ácido. Y en el caso de la materia orgánica dice que está a 4%, cuando realmente aquí lo mide como alto, aunque en realidad debería ser arriba de 5% para café, ¿verdad? Y eso hace que también el nitrógeno, porque el nitrógeno está relacionado directamente con la materia orgánica, el 5% del nitrógeno, del 2%, perdón, el 5% de nitrógeno de la materia orgánica tiene nitrógeno y de ese 5% de nitrógeno total, solo el 2% es un nitrógeno disponible para la planta. Entonces, como hay poca materia orgánica,
aunque aquí dice que es alto, ojo, para café recomendamos, según el Manual de Caficultura Sostenible de Café, de 5 a 10% de materia orgánica, ¿verdad? Para café. Entonces, 4.02% de materia orgánica sería bajo, por lo tanto el nitrógeno aparece como bajo. Y así tenemos muchos, aquí están los microelementos, las unidades son miligramos por kilogramo, que están en partes por millón, estos son porcentajes. Y aquí 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. El aluminio es un elemento que no debería estar arriba de 1, ¿verdad? Porque nos daña el suelo. 1 ya debería ser un alerta en realidad, porque el aluminio causa mucho daño en la raíz, es un elemento tóxico, nadie lo quiere en el suelo y solo está cuando el pH está ácido. Cuando se encala, ¿qué se debe hacer en este caso, de enero julio? Bueno, si el análisis dice así y usted está en los primeros, digamos, en mayo, en los primeros días de mayo, el primer semana de mayo, y ya vienen las lluvias de primavera, entonces usted fácilmente puede tomar la decisión de hacer una enmienda calcárea, cal dolomítica, puede aplicar, hay tantas cales ahí, ¿verdad? Tenemos carbonato de calcio, cal viva. Bueno, algunas hay que tenerles cuidado, pues el caso de la cal viva es un poco corrosiva, ¿verdad? Pero a los productores muchas veces la aplica. Pero si tiene carbonato de calcio, tiene también eh, cal dolomítica, muy bien. ¿Verdad? Solo que si en el caso del magnesio aquí está bien, pero si el magnesio estuviera muy alto y el potasio está bajo y aplicamos cal dolomítica, vamos a afectar el potasio porque el magnesio ya aparece y aplicarle más magnesio, pues el que aparece en la cal dolomítica en bastante proporción, entonces vamos a afectar, pues hay una relación catiónica. Bueno, este es un tema que se va a dar en otras clases ya más específico para que no nos perdamos y no quitemos el hilo, pero en forma general, este es más o menos lo que se debe comprender. Y acá están los rangos abajo, ¿verdad? Fósforo debería andar entre 3 y 30, dice que está alto, 54 por ciento, ¿verdad? En el caso del magnesio debería andar entre 180 y 250 partes por millón o miligramos por kilogramo, pero está bajo porque está en 72. El cobre debería andar está en 2.23, está en medio, ¿verdad? Entonces está entre 1.7 y 3.4. Así más o menos se le da una lectura al análisis de suelo y con eso pues se hace el plan de fertilización. Plantas en producción, ¿verdad? Las prácticas básicas en áreas productoras es similar año con año. Esto debido a la extracción de nutrientes por la planta y al ciclo de plagas y enfermedades en el cultivo de café. Cuando la planta presenta un tejido agotado por falta de manejo, la nutrición no puede mejorar la producción. Ojo con eso, porque de nada me sirve estar fertilizando si el tejido está agotado. El tejido agotado es una cosa, la nutrición del suelo es otra. Si el tejido de la planta, digamos, usted manejó, hizo una buena poda un paloteo o hizo una poda alta, una poda media. Usted hizo una poda, pero el suelo no tiene nutrición, bueno, la planta no le va a generar grano, no va a dar una buena cosecha. Pero si usted está fertilizando y el suelo está nice, pero la planta tiene un tejido agotado, tampoco le va a generar grano. Ojo con eso, ¿verdad? Hay que llevar las dos cosas a la par porque una sin la otra no funciona. Y acá tenemos unos ejemplos de manejo de tejido, ¿verdad? Aquí tenemos una recepa, aquí ya están las nuevas, digamos que las nuevas plantas de café que se van a generar, ¿verdad? Más adelante. Y hay que ir eliminando algunos de estas porque pues, nos van a estar afectando. La idea es que se concentren en dos, alguna gente deja una, normalmente dejamos dos que ahí. Listo, tenemos acá una poda alta, tenemos acá otro tipo de poda. Ok, cuando hablamos de plagas y enfermedades, avanzando con el cronograma, ¿verdad? Recuerden que íbamos por paso. Ya cuando hablamos del control de plagas, aquí les muestro la gráfica que menciona el ICAFE, donde dice que el momento ideal para hacer una aplicación de un producto es entre los 90 a 120 días después de la floración. Aquí inicia la floración, ¿verdad? Aquí avanza en semanas y aquí tenemos 90 a 120 días. Momento oportuno de aplicación. ¿Por qué razón? Porque en ese momento la broca está intentando entrar al grano. Eh, la broca es muy inteligente, jóvenes. Les comentaba a ustedes que colocamos alrededor de 16 trampas por manzana.
y hacíamos pepena y repela? Bueno, precisamente porque la broca está escondida en el grano que está en el suelo y el grano que está en la bandola. Entonces hay que eliminar ese grano para eliminar esa broca, esa broca. Colocamos las trampas porque las trampas atraen la broca. Ahí hay una mezcla, se vende, hay un difusor que se vende que trae una mezcla de alcoholes, etanol y metanol, menos del 90% de alcohol, ¿verdad? Y eso figura con una cuestión que se llama cairomona, que es un atrayente químico que la broca percibe y se viene hacia la trampa, y obviamente en la trampa hay una trampa, ¿no? Que hace con agua para que se muera, ¿verdad? Entonces ella viene bien alegre, contenta, llega y se muere. Entonces, a cada 15 días hay que estar eliminando esa masa de broca porque eso también genera daño. Entonces, eso va a generar, digamos, atrayentes químicos que van a hacer que otras brocas del vecino o que anden por ahí estén llegando a la finca, ¿verdad? Entonces se tiene que estar eliminando esa masa de broca que está muerta dentro de esa trampa. Así más o menos es la dinámica para el control de broca. También vamos a tener una clase más adelante, ¿verdad? Sobre plagas y enfermedades, ya para hablar cosas específicas sobre el ciclo biológico de la broca, ¿verdad? El momento de control ya lo trastocamos aquí, pero por ejemplo, cuando es posición A, cuando es posición B, cuando es posición C, etcétera. Todo eso lo vamos a tratar de conocer y qué productos realmente se pueden utilizar. Y acá pues les muestro una imagen, ¿verdad? Del control de roya, cuándo es el momento ideal para el control. Yo les venía diciendo que entre los 60 días a los 180 días es el momento para cuidar ese grano. Aquí inicia la floración más importante. El grano comienza a desarrollarse desde que la flor abre, empieza a desarrollarse. En la primera etapa, que es la etapa 1, no es muy indispensable intervenir porque el grano apenas está empezando a desarrollarse. Pero en la etapa 2, según algunas investigaciones realizadas por Cenicafé, ¿verdad? Llegaron a la conclusión que en la etapa 2 es cuando el grano ha absorbido o absorbe la mayor concentración de agua, como un 80% de agua, y hay una mayor concentración de sólidos solubles. Entonces, si en esta etapa hay una intervención, digamos, de la roya, donde folia completamente la planta, este grano no se desarrolla y vamos a tener ciertas repercusiones adelante de granos que están deshidratados, los relacionan con grano negro, ¿verdad? Y otros tipos de daños físicos que es importante tomarlos en cuenta porque aquí, en esta etapa 2, es crucial tener un control de la roya y obviamente también en las otras etapas. Todo esto de los 60 a los 180 días hay que estar haciendo controles, muestreo, aplicaciones, si la incidencia es muy alta, para que conservemos la integridad del grano y esto pueda llegar hasta la cosecha. Bueno, control de plagas y enfermedades, estas son pepena y repela. Mira, aquí tenemos algunos amigos recogiendo granos del suelo, granos de la bandola. Por acá tenemos otro señor, otro productor, ¿verdad? Colocando el difusor. Aquí tenemos la trampa, que es esa de una botella de plástico. Esto también ayuda para reciclaje, ¿verdad? ¿Por qué levantamos estas alitas aquí? Para que cuando llueva no se nos llene de agua la mezcla que tenemos acá abajo. El alcohol, los alcoholes van aquí adentro, el metanol y el etanol, y esto es el difusor que empieza a emitir esas señales químicas, esas caromonas que le digo para que venga la broca y entre. Y pues acá tenemos lo que es un control de la roya, ¿verdad? Con algunas aplicaciones de productos. Para todo propósito, póngase su traje. Mire, este hombre aquí anda con su mascarilla de carbón activado, anda con todo su traje, sus botas, sus guantes de hule y todo el equipo de protección para evitar daños, ¿verdad? A la piel, ya puede ser productos biológicos, lo que sea, jóvenes, tienen que ponerse su equipo de protección. Hagamos esa cultura, porque el tema es que no nos ponemos equipo de protección y luego salimos con algunos problemas de cáncer o algo otras enfermedades de la piel que son obviamente dañinas, ¿verdad? Y unas más agresivas que otras. Y bueno, no queremos eso y los que más salen afectados son los niños. Ustedes no sé si sabían, pero los niños absorben una alta concentración de estos productos. De hecho, todos, ¿verdad? Pero los niños son mucho más susceptibles. Y la parte del cuerpo del hombre que más absorbe productos químicos es por el escroto. Entonces, el 90% de los productos químicos se absorben por ahí. Imagínese usted cuando chorrea todo ese producto en su cuerpo y puede producir hasta esterilidad. Entonces, cuidémonos y usemos nuestro equipo de protección, ¿verdad? Y bueno, ya casi finalizando, cosecha y post cosecha, que sería ya la práctica después. Aquí tenemos, ¿verdad? El momento óptimo de la cosecha, que es cuando el grano está
maduro, no sobrefermentado, que es cuando está ya con un color demasiado rojo, sino un color ideal. Ya hay medidas para tomar para hacer ese control, ¿verdad? Si usted quiere ser más técnico, con un refractómetro grado Brick, 18, 22 grados Brick, ok, listo para cosechar. Otros ya al ojímetro, ¿verdad? Ya lo cosechan perfectamente. Los demás, pues, con práctica, pero lo ideal es que cosechemos el grano que esté en punto óptimo de maduración. El despulpado, ¿verdad? Que es la otra práctica que sigue, obviamente con el grano maduro, si la despulpadora está bien calibrada, el grano está maduro, no debería tener problemas, no necesitaría agua porque el mismo mucílago hace la fricción y hace que el grano se despegue del mucílago, ¿bien? Proceso de fermentación, que esa es otra etapa también, ¿verdad? Que donde se mete aquí, ustedes ya saben, se mete el grano ya despulpado, se deja el tiempo requerido de fermentación, que se busque el punto óptimo de fermentación y luego va para el secado, que es aquí, donde ese café debe salir. Esta es una secadora solar, ¿verdad? Donde ese café debe salir con un 12% de humedad de aquí para que podamos almacenarlo. Y aquí tenemos una bolsa, creo que le llaman Grind Pro, es una bolsa para almacenar el café y se conserve la integridad del grano. Aprendizaje de la clase de hoy. Definir un calendario de actividades nos ayudará a saber cuándo realizar las prácticas en la finca. Determinar la floración más abundante nos ayuda a definir el control de plagas y enfermedades en la finca. Y el manejo, ojo, con el determinar la floración más abundante es cuando ustedes ven que la floración, ustedes miran que hay una floración loca en la finca, que empieza así a blanquear, ¿verdad? Pero ya cuando la planta comienza a generar bastante floración, hay bastante antesis, se abre bastante la flor, no en velita, sino cuando ya se abre, es cuando decimos nosotros, ¿verdad? Que la floración es la floración más importante, la más abundante. Entonces ustedes analizan ahí cómo está la finca y cuando ustedes vean esas bandolas que blanquean, es el momento para empezar a tomar ese calendario, ¿verdad? Desde ese momento ustedes ya van contando los días para ir haciendo las prácticas que antes les acabo de mencionar. Y por último, el manejo de tejidos es una práctica indispensable para mejorar la producción de la finca de café. Recuerden, el manejo de tejidos sin nutrición no nos ayuda mucho y la nutrición sin el manejo de tejido tampoco nos ayuda mucho. Ese es un matrimonio, entonces debemos de tomarlo en cuenta para tener rendimientos altos. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Dudas, consultas o sugerencias. Aquí está el número de teléfono de jóvenes caficultores 3168-5203 y el correo jóvenescaficultores@ondocafeproyectos.com. Ingeniera Suani, disponible para preguntas si tenemos por ahí. Qué interesante, ingeniero Julio. Encantada por esta magnífica ponencia que nos ha regalado el día de hoy. Y este chat ha estado tan dinámico que está a reventar de tantas preguntas que tenemos para usted. Pero vamos a iniciar y tal vez alguien se atreve, ¿verdad?, a hacerle preguntas o hacer algún comentario en vivo. Vamos a estar disponibles. Pero vamos a empezar, ingeniero. ¿Cada cuántos años deberíamos hacer los análisis de suelo en la misma parcela? Menciona Elisando Membreño. Así que, ingeniero Julio, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Suani. Bueno, mire, en el caso del cultivo de café, nosotros recomendamos hacer los análisis de suelos cada 2 años, ¿verdad? Podría ser cada año, pero obviamente no queremos que incurran en esos gastos. El café nos permite, pues es un café que la planta de café va a mantenerse mucho tiempo en ese suelo, entonces nos permite cada 2 años poder hacer ese análisis y tener un control. Si fuera una hortaliza, no. Una hortaliza, ciclo salido, ciclo presente, hay que estar haciendo análisis de suelo porque la extracción es muy elevada y se mantiene, mientras que en el caso del café, el café absorbe los nutrientes, pero recuerden que también hay bastante hoja que cae, entonces todo eso hay un reciclaje en el suelo, permanece. Entonces hay que tomar en cuenta eso, cada 2 años es la respuesta. Interesante. Buenísima respuesta. Vamos con otra que también es bastante frecuente encontrarla en el chat. ¿Es correcto quemar la tierra donde se va a hacer la siembra, ingeniero? Precisamente no tocamos el tema, pero no es correcto. Les voy a explicar por qué. En la capa superficial del suelo, los primeros 20 centímetros, 20-30 centímetros, se encuentran por lo menos, jóvenes, el 20% de la población mundial. Oiga bien, todos esos microorganismos que están allá adentro son una enorme cantidad de ellos.
que ayudan a descomponer la materia orgánica y a mantener un ciclo biológico en el suelo, un equilibrio. Cuando nosotros quemamos el suelo, nosotros matamos estos microorganismos. Lastimosamente, los microorganismos que más prosperan son los microorganismos que nos hacen daño, por ejemplo, Fusarium y muchos otros por ahí, ¿verdad? Que terminan generando daños en el suelo. Son los que prosperan en esos suelos pobres, ácidos y que han sido quemados, porque los enemigos naturales con la quema se mueren, tricoderma se muere y muchos otros, ¿verdad? Por ahí que ustedes pueden de repente haber escuchado, mueren, ¿verdad? Entonces es importante, muchachos, que hagamos labores culturales, por ejemplo, su pando, su machete, tranquilo, hombre, no, con que vaya a pegarle una chapeada ahí a la finca no le va a pasar nada, mejor para que hagamos ejercicio, no quememos el suelo, jóvenes, porque se tarda más de 15 años en recuperar. Cuando quemamos, al inicio usted puede ver que el maíz responde, ¿cierto? Usted sembró maíz o sembró frijol y responde por la ceniza, pero una vez que esa ceniza se acaba, que se termina, ese maíz o ese frijol ya no va a seguir teniendo los resultados. Por eso se llama agricultura migratoria, nos movemos de un lado para otro. Entonces, lo ideal es que hagamos prácticas culturales para que no estemos dañando nuestros suelos. Honduras tiene suelos riquísimos, pero si seguimos con esas prácticas vamos a perder grandes cantidades de suelo. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias. Pues aquí de tan interesante que está su clase que estamos con un café para poder estar más activos, ¿verdad? Y agradecerle a usted por eso. Ahora bien, hay otra pregunta interesantísima, ¿verdad? Menciona Marvin. ¿Es recomendable sembrar café en un terreno de barro o rocoso? ¿Qué me recomienda, ingeniero? Bueno, muy buena pregunta. Hay que verificar el porcentaje de rocosidad que se encuentra, ¿verdad? En ese terreno. Si hay mucha roca, yo recomendaría que ustedes de alguna manera usen esa roca para hacer obras de conservación. Por ejemplo, pueden hacer barreras muertas. Con eso ustedes ya están cumpliendo dos objetivos. Uno, limpiar un poco el área donde la raíz se va a desarrollar y la otra que la piedra le va a ayudar a usted para generar una barrera en caso de que haya mucha pendiente, ¿verdad? Entonces, barrera muerta y estamos limpiando el terreno para poder, ¿cómo se llama? Sembrar. En otras instancias, por ejemplo, si el suelo es de una textura demasiado arcillosa, habría que valorarlo. Los suelos francos son los suelos ideales para el café. Sin embargo, cuando hacemos acondicionamiento del suelo, aplicación de materia orgánica y todo esto nos va a ayudar a que el suelo vaya mejorando, ¿verdad? Las condiciones, recuerden que la raíz de la planta de café tiene alrededor de 105 centímetros. Eso es la amplitud que tiene de una punta a la otra. Si hacemos como un diámetro así, ¿verdad? 105 centímetros. Entonces, en esa área es que necesitamos que la planta esté bien acondicionada. Si usted hace una buena holladura, hace una buena enmienda, aplica materia orgánica, seguramente la planta se va a desarrollar bien. Dicen por ahí, yo tenía un profesor de suelo, Sony, que decía, no existen malos suelos, existen malos agrónomos, decía, y malas recomendaciones. Entonces, por ahí puede ir usted encontrándole la solución, ¿verdad? Y seguramente va a tener buenos resultados. De acuerdo, Julio. Vamos con otra pregunta, ¿verdad? Que está en el chat de Zoom. Y también, ¿verdad, chicos? Agradecerles por siempre estar con ese dinamismo y siempre estar con ese interés. Les recuerdo también que pueden ponerse al día en las clases y pueden compartir nuestras clases con todo gusto. Las descargan y las comparten para que todos podamos tener estos ricos conocimientos de la caficultura y más en este curso focalizado llamado ABC del café. Vamos con otra pregunta interesante. A ver, si se aplica ceniza, cal y pulpa de café, ¿sería como un buen abono orgánico o no es recomendable, ingeniero? Ok, muy buena pregunta, Suani. De hecho sí, la ceniza es parte del abono orgánico, ¿verdad? Cuando usted tiene ceniza, usted está aplicando todos esos nutrientes que se han liberado por el calor, ¿verdad? De la madera y los lleva al suelo y le van a aportar, obviamente, nutrientes. En el caso de la materia orgánica, como les decía, les va a ayudar a mejorar las condiciones físico-químicas del suelo. La ceniza también va a aportar y obviamente al acondicionar el suelo, aplicamos un buen plan de fertilización, vamos a tener un suelo apto para que la planta se desarrolle y suficiente o buena concentración de nutrientes en el fertilizante sintético para que la planta pueda desarrollar el grano.
Ojo con esto, nosotros predicamos de la agricultura regenerativa, ¿verdad? No hablamos de agricultura orgánica como tal. La agricultura orgánica puede ser parte de la regenerativa. Tampoco hablamos de agricultura convencional, porque eso ustedes saben con el tiempo nos ha venido generando daño, pero regenerativa es un punto intermedio, donde ustedes pueden utilizar fertilizantes orgánicos para el suelo y fertilizantes sintéticos para la planta. Por supuesto que sí, esa práctica es muy buena y puede aplicarlo en todo el año. Ceniza, puede aplicar también eh, materia orgánica y lógicamente el encalado. Ojo con esto, si es necesario, porque el encalado a veces no es necesario. Por ejemplo, si su pH es óptimo entre 5.5 y 6.5, no necesita hacer enmienda. ¿Para qué va a encalar? Más bien va a desbalancear su suelo, porque al aplicar, digamos, aplicar cal, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cal, vamos a aplicar bases al suelo y como les decía ahí, puede ser que afectemos la relación catiónica, puede ser que tengamos una caldolomítica y tenemos mucho magnesio en el suelo y que la ceniza lleva bastante magnesio y entonces tenemos mucho magnesio en el suelo y aplicamos esa cal, lo que hacemos es que elevamos demasiado el magnesio y no deja que la planta se come el potasio, entonces tenemos ahí antagonismo, ¿verdad? Entonces sí, el análisis de suelo, ojo, ¿verdad? Independientemente si va a utilizar ceniza y va a utilizar también materia orgánica, para hacer encalado es necesario tener su análisis de suelo para la recomendación ideal y que ustedes tengan un resultado espectacular. Julio, antes de hacer un par de preguntitas más, vamos a solicitarle a nuestros jóvenes que puedan activar la cámara, ¿verdad? Y durante esta otra pregunta, pues también vamos a ir capturando estas fotos, estas imágenes que nos van a servir para nuestro video final. Voy a dar otra preguntita, Julio, y quisiera aportar otra preguntita, entonces tal vez podemos ¿Está acortar un bien? poquito para poder cubrir más. Perfecto. Utilizamos los triazoles para el control de roya u antracnosis. Y la consulta es si puedo utilizar caldo sulfocálcico para el control y en qué etapa, ingeniero. Bueno, muy buena pregunta. Voy a ser puntual, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Bien, si el porcentaje de incidencia de roya es 5% o menos, usted puede utilizar perfectamente un caldo. Puede ser el caldo sulfocálcico, puede ser el caldo bordelés, que es el que tiene un impacto mayor. El caldo sulfocálcico tiene un mayor impacto sobre la antracnosis, pero en el caso del caldo bordelés sí genera mayor impacto sobre la roya. ¿Por qué? Porque se pega en la hoja y entonces no se desarrollan las esporas. Ahora, si el porcentaje de incidencia es mayor al 5%, ahí sí, hay que utilizar triazoles porque ya la roya está dentro de la hoja y hay que matar esas esporas. Y el triazol entra a la hoja, ¿verdad? Y al entrar mata las esporas de adentro. Pero el de contacto, o en este caso el caldo, no, el caldo se queda en la hoja, no entra a la hoja. Pero el sistémico sí, el triazol llega a entrar y termina generando mayor control. Aprovechando a saludar a Minerva Vázquez, a Ronnie Artica, ¿verdad? Que son nuestros alumnos que se ven por ahí, a César, Ramón Bautista, a Wilmer. Y también vamos a terminar con otra súper pregunta, Julio, ¿verdad? Porque sabemos que se llegó la hora, pero todas las preguntas son interesantes. ¿Qué tan importante sería establecer especies forestales como el roble en los cafetales para sombra? Bueno, muy bien. Yo no soy experto en maderables jóvenes, ¿verdad? Pero claro, bueno, colocar especies forestales nos van a ayudar a tener el tema de la sombra. Recuerden que la planta de café es umbrófila, es una planta que necesita de sombra para tener un buen desarrollo, ¿verdad? Y número dos, estamos mejorando o apoyando a disminuir el tema del cambio climático. No hay otras plantas que generen mayor captura digamos, de carbono que los maderables. Son extraordinarios porque obviamente crecen más y diametralmente son mucho mayores. Entonces, claro que sí, muy, muy buena práctica. Bueno, Julio, y de esta manera pues hemos llegado al final de la clase. Sé que hay varias preguntitas, vamos a tratar de contestárselas y podérselas enviar. Y antes pues para que tengamos el espacio de poder saludar a nuestros estudiantes, por ahí miro a Irma Montes, a Valeria García, ¿verdad? Con su bebé, saludos. Jessica Martínez, a Jackie, ingeniero, puede saludar a sus estudiantes. No, hombre, muchas gracias. Se pone nervioso uno cuando ya los mira todos aquí en pantalla y eso que no tenemos
a la gente de Facebook, pero yo sé que nos están viendo también de YouTube. Gracias, jóvenes, porque siempre nos están acompañando. Es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Tenerlos desde aquí, desde Honduras, porque como ustedes saben, salimos a muchos países. Hemos tenido gente conectada desde Rusia, no sé cómo nos entienden, ¿verdad? Pero desde Rusia nos han escuchado por ahí. Y qué bueno, qué bonito que podamos compartir a través de estas plataformas, ¿verdad? Y que seamos una sola familia, que este grano maravilloso que Dios nos ha permitido tener nos una. Así que por mi parte, yo es todo, ¿verdad? Lo que podía darles el día de hoy, ¿verdad? Y quiero agradecerles para que mañana puedan venir de nuevo con nosotros porque tenemos una temática buenísima que nos va a estar impartiendo el compañero Frederick Urbina. Así que por mi parte es todo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pasen feliz noche y que Dios me los bendiga.